Amigos míos, quiero cerrar este episodio que estamos viviendo la comunidad cubana con la muerte de este angelito de una forma esperanzadora y de una forma bella, y sobre todo mandándole un mensaje de fuerza y de cariño a su mamá. Yo no sé si ustedes han visto, pero yo he visto varias, se llaman ECM, experiencias cercanas a la muerte, personas que estuvieron muertos por un periodo de tiempo y cuentan lo que vieron, qué hay después de esta vida. Yo creo en eso, como creo que existe otro mundo, creo en una fuerza todopoderosa. Y quiero compartir un testimonio precioso, 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 que nos sirva a todos de esperanza y para saber que el pequeño Damir está en un lugar lleno de luz y lleno de amor. Vamos a ver juntos esta experiencia cercana a la muerte. Hola a todos, mi nombre es Jeffrey Olsen y estoy aquí para compartir mi experiencia cercana a la muerte. Soy un tipo bastante simple. Mi esposa era profesora de secundaria. Teníamos 2 hermosos hijos. Nos habíamos ido de vacaciones y decidimos hacer un viaje por carretera hacia el sur de Utah, explorando las rocas rojas, arcos y otras maravillas que ofrece el estado. Fuimos al sur de Utah a visitar a la familia de mi esposa, sus padres y abuelos. Fue una visita maravillosa y celebramos el fin de semana de Pascua. Cuando llegó el lunes, era momento de regresar al trabajo, lo que implicaba un viaje de 4 a 5 horas por delante. Desayunamos juntos y nos abrazamos todos. Colocamos a los niños en sus asientos traseros. Tim y yo nos subimos al auto y nos alejamos de la acera. En el porche delantero estaban la abuela y el abuelo, sus padres, saludándonos como de costumbre. Justo cuando comenzaba a alejarme, Tamara dijo: Espera, para. En ese momento, pensé que se le había olvidado algo. Paré el coche, ella me miró y dijo: Solo quiero despedirme de mamá y papá una vez más. En ese momento pensé: caramba, tenemos que cargar las cosas en el coche y seguir. Sin embargo, me sorprendió verla saltar del coche, correr hacia sus padres y abrazarlos con emoción. No solo los abrazó, sino que también les dio un beso antes de subirse felizmente al coche y abrocharse el cinturón. Esta historia pasó hace muchos años. Después van a entender por qué él tiene una memoria tan clara de todo lo que ocurrió, de los detalles. Van a entender por qué, pero es fascinante, fascinante, fascinante. Prepárense. Todos hemos sentido ese susurro interior que nos dice que paremos. Espera, para. Tengo que ir a abrazar a mamá y papá una vez más. Y saco el tema porque creo que a todos nos pasa. A lo largo de los años, he aprendido a ser consciente de esos momentos. Agradezco que Tamara escuchara ese susurro, que decidiera parar y despedirse de sus padres. Al retomar el camino, ella se subió al coche y yo salí en dirección a la interestatal. Mientras conducía por la autopista, puse el control de crucero a 75 millas por hora, la velocidad legal máxima, apresurándome a regresar a la rutina diaria, volver al trabajo, a la oficina, volver a nuestra vida después de ese descanso. Mientras pensaba en todas esas cosas, se me ocurrió mirar por el espejo retrovisor y vi a mi hijo menor, Griffin, profundamente dormido en su asiento del coche. En ese momento, parecía que el tiempo se había detenido, y me embargó una sensación abrumadora de gratitud. Allí estaba, un milagro palpable, cuando nos dijeron que nunca podríamos tener más hijos. Me percaté de los detalles, cómo apoyaba las manos en el asiento del coche. Trey y yo nos dimos cuenta de lo largas que eran sus pestañas. Solo en esa mirada, lo vi y lo sentí. Entonces oí las risas y los juegos. Mi hijo mayor, de 7 años, jugaba con muñecos de acción en el asiento trasero detrás de mí, llenando el espacio con la alegría característica de un niño pequeño. Y pensé: ¿cómo somos tan afortunados? Miré a Tamara, mi esposa, que también había reclinado su asiento hacia atrás y estaba profundamente dormida, pero seguía agarrada a mi mano. Y pensé: llevamos 10 años de matrimonio y sigue agarrada a mi mano. ¿Te das cuenta? Es un hombre sensible, pero no es un tipo de esto místico, ni un hippie con un turbante que cree en cuestiones esotéricas, no, un tipo muy normal. Es como mismo él empieza el video diciendo: yo soy un tipo muy simple. Pero lo que viene ahora no es nada simple. Así que vamos a escuchar. Una de las cosas más difíciles de contar es que tal vez me quedé dormido al volante, incluso brevemente. En cualquier caso, me desvié hacia la derecha, sobrecorregí a la izquierda,
Perdí el control del vehículo, que volcó y empezó a dar vueltas. Fue un accidente automovilístico horrible. Dicen que el coche rodó al menos de 6 a 8 veces. Aunque estuve inconsciente la mayor parte del tiempo, cuando el coche finalmente se detuvo, recobré la conciencia por completo. Lo primero que oí fue a mi hijo mayor de 7 años, llorando histéricamente en el asiento trasero. Mi único pensamiento fue, tengo que llegar a mi hijo. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverme. Estaba atrapado entre el suelo y el asiento, rodeado por el olor a gasolina y los cristales rotos. Mis 2 piernas estaban aplastadas y destrozadas, la izquierda finalmente amputada por encima de la rodilla. Mi espalda se encontraba fracturada en varias partes, y mi brazo derecho estaba casi arrancado por completo. El cinturón de seguridad me había atravesado y roto por dentro. Mi caja torácica estaba dañada y mis pulmones se colapsaron. Me costaba respirar. Estaba perdiendo el conocimiento. Era consciente del dolor, pero la adrenalina me decía, tengo que llegar hasta mi hijo. Señor, la desesperación que debe haber sentido ese hombre. Pues yo, como padre de 2 hijos, también me imagino ese momento debe haber sido, vaya, terrible, 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 terrible. Nadie más lloraba. En la escena del accidente, me di cuenta de que tanto Tamara, mi esposa, como Griffin, mi hijo menor, se habían ido. Murieron instantáneamente en el accidente. Ese es el infierno más oscuro en el que un hombre puede estar. Era incapaz de moverme. Estaba perdiendo el conocimiento, con un niño de 7 años aterrado al que no podía consolar. Anhelaba desesperadamente recuperar esos 3 segundos. En medio de esa oscuridad caótica, de repente, llegó la luz. Sentí como si la luz viniera hacia mí, envolviéndome y brindándome consuelo en medio de la desesperación. De repente, podía respirar y sentía como si me elevara por encima de la escena del accidente. A pesar de la incredulidad, me di cuenta de que estaba bien. El dolor se desvaneció y mi conciencia se intensificó de manera extraordinaria. Creo que lo que estaba pasando es que mi alma había dejado mi cuerpo. Sin embargo, me encontraba en esa luz, cuestionándome cómo era posible que estuviera bien. Esto entra a las opiniones de cada cual, ¿no? Hay quien cree en esto. Yo sí creo en las experiencias cercanas a la muerte. Son muchas las evidencias, cada día son más testimonios. Entonces, eso lo dejo a gusto de cada cual. Yo creo, sinceramente, de que existe algo después de esta vida y eso es lo que nos va a narrar este señor ahora. Mi esposa, que sabía que había fallecido en la escena, estaba conmigo en esa luz. Estaba radiante y se estaba comunicando conmigo. Ella decía con énfasis y de forma emocional, Jeff, no puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Tienes que volver. Tienes que volver. Hablamos sobre la posibilidad de que si me quedaba con ella, nuestro hijo quedaría huérfano. Tomamos la decisión de que yo regresaría, sin comprender completamente la magnitud de la potencia de nuestros pensamientos en ese momento de elección. Despedirme fue la despedida más profunda que pronunciaré jamás. Y fue al tomar esa decisión que me vi de repente deambulando por un hospital. Cuando digo deambulando, me refiero a moviéndome libremente. Ahora bien, en esa luz carecía de noción del tiempo. Más tarde me enteré de que otros conductores se detuvieron en la escena del accidente. Spencer, mi hijo de 7 años, estaba bastante golpeado, pero salió caminando físicamente del accidente. Quiero decir, estaba físicamente golpeado, pero estaba bien. Creo que tenía lesiones en las costillas y una muñeca rota, pero emocionalmente no estaba bien. Creía que toda la familia se había ido. Mientras tanto, yo tuve que ser sacado del coche y, debido a mis graves heridas, fui trasladado en helicóptero al centro de trauma de nivel 1 más cercano, aunque no tenía conciencia de eso. Y allí estaba yo, moviéndome libremente por el hospital. En medio del frenético y bullicioso entorno de la sala de urgencias traumatológicas de nivel 1, resulta difícil encontrar las palabras adecuadas. A medida que me encontraba con cada persona, los conocía perfectamente, incluso si eran desconocidos en la realidad terrenal. Conocía su amor, conocía su odio, conocía sus motivaciones, conocía sus retos, conocía sus pensamientos, conocía sus decisiones y elecciones. Los conocía tan bien como a mí mismo. Ahora lo llamo
unidad. Esto es un concepto que se repite en casi todas las experiencias cercanas a la muerte, como el alma, al encontrarse con otros seres, hay como un tejido universal, ¿sabes? Hay una unidad donde todos estamos conectados y todos somos parte de la misma energía. Y es más o menos lo que está describiendo él aquí. Pero es interesante como hay patrones que se repiten en todos los testimonios. Todo estaba conectado en ese amor incondicional absoluto. De repente, me encontré con un cuerpo que no amaba. Experimenté una sensación extraña dada esta experiencia. Al acercarme para observar, me di cuenta de que ese cuerpo era yo mismo. Sabía que tenía que regresar a ese cuerpo quebrantado. Nuestros pensamientos demostraron ser tan poderosos. No tuve que averiguar cómo, solo la elección, la intención. Decidí entrar, dije, voy a entrar en el cuerpo. ¡Boom! De repente, estaba de vuelta en el cuerpo, sumergiéndome nuevamente en la tristeza, el dolor, el arrepentimiento, la culpa y el trauma. Hay una parte clave de mi experiencia cercana a la muerte que quiero compartir, quizás específico de mi vivencia, fue cuando me llevaron al centro de trauma de nivel 1. El doctor Jeff O'Driscoll, uno de los médicos, escribió y habló públicamente. Hay una película, si mal no recuerdo, es brasileña, se llama Nuestro Hogar. Está basada en un medium. Chico Javier era un medium que entraba en contacto con los espíritus y él describía el paraíso, vaya. Y se llama así la película, Nuestro Hogar, que es maravillosa, fascinante, donde lo mismo que este hombre está describiéndote, te lo narra. Y bueno, si pones ESM en YouTube, te van a aparecer un montón de testimonios preciosos. Y vas a ver cómo hay puntos de contacto donde hay científicos y médicos hablando de esto de una manera seria. Vamos a ir. Y una de las enfermeras experimentaron mientras yo estaba fuera del cuerpo. Entraron en la sala de operaciones. Ambos informaron que vieron y sintieron la presencia de mi esposa, Tamara, quien había fallecido en la escena. Experimentaron su alma, su espíritu. El doctor Jeff O'Driscoll compartió que la vio flotando sobre mi camilla y ella se comunicó con él. Entonces le pregunté, ¿qué te comunicó ella? Me comunicó su agradecimiento. Simplemente nos dio las gracias por todo lo que estábamos haciendo para salvar tu vida. Al escuchar esas palabras, pensé por supuesto que lo hizo. Ella era así exactamente. Los meses en el hospital fueron profundos y, en ocasiones, dolorosos. Hubo momentos en los que sentía que estaba a punto de salir de mi cuerpo nuevamente, necesitando hacer una pausa y observar desde un rincón de la habitación a mi yo roto. Fue una noche en la que finalmente me acosté de lado y caí en un sueño profundo y sereno. Era consciente de que estaba experimentando un sueño profundo y pacífico. Estaba durmiendo y pensando, ¡wow! No he dormido pacíficamente en meses, pero esa noche en particular, mientras dormía, durante ese sueño, sentí la llegada de la luz de nuevo. Pero esa vez la luz se dispersó y me encontré en un lugar maravilloso. La única palabra que se acerca a lo que estaba experimentando es hogar. Era muy familiar y acogedor. En este lugar estaba en casa y empecé a correr, experimentando una vivencia física intensa. Así me di cuenta. Es como se llama precisamente el libro de Chico Javier, Nuestro Hogar, porque precisamente ese es el sentimiento que te embarca. A ver, yo no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte, pero sí recuerdo en un viaje de hongos haber sentido precisamente eso, o sea, esa conexión con todo. Este es mi hogar y todos somos una sola cosa y los sentimientos de todos es la misma historia: amor, odio, deseo, furia, frustración, traumas de la infancia, es la misma historia. Y al final, cuando tú trasciendes todo eso, lo único que queda es el amor y un sentimiento de unidad. Así que por eso entiendo perfectamente lo que él está hablando y además coincide con muchos otros testimonios sobre este tema. Sabía intuitivamente que debía seguir un pasillo a la izquierda y bajar por ahí. Vi una cuna. Griffin, mi hijo, había estado durmiendo en una cuna en el momento del accidente. Así que corrí hacia la cuna y miré dentro. Allí estaba mi pequeño durmiendo tan pacíficamente como lo había visto en el espejo retrovisor. Esto me lleva a compartir esta experiencia porque, al mirar a mi hijo en la cuna,
Todas las emociones y la sensación de milagro regresaron. Observé los detalles, me di cuenta de lo largas que eran sus pestañas y lo levanté, sintiendo lo sólido y real en mis brazos, y también podía sentir su respiración. Mientras lo abrazaba, lloraba y estaba oliendo su pelo y besando su cara. Fue entonces cuando sentí una presencia cósmica abrumadora y poderosa detrás de mí. La culpa y el arrepentimiento volvieron a surgir mientras sostenía a mi hijo y me preparaba para enfrentar a lo que consideraba Dios, enfrentándome a la responsabilidad de la tragedia que había ocurrido. Después, sentía la presencia acercándose más y más y más. Así que pensé, espero que haya alguna manera de ser perdonado. Mientras pensaba, esa presencia se había acercado tanto y la sentía prácticamente físicamente. La presencia me envolvió y sostuvo a mí y a mi hijo pequeño con brazos divinos, y empecé a llorar. Y con ese pensamiento, espero que me perdone. Hubo una descarga de información, de paz y de amor. Lo primero que me comunicó es que no había nada que perdonar, que todo estaba en perfecto orden divino. Luego tuve una revisión de vida en la que vi mi vida, vi el divorcio de mis padres y lo que eso provocó en mí. Me hizo sentir inseguro y lleno de dudas. También vi a mis hermanos, que desempeñaron el papel de mejores amigos y héroes en mi vida. Y vi cosas incluso cuando revisé momentos que consideraba errores y no quería hacer eso. Y ese hermoso ser que me sostenía me dijo, no hay errores. Me preguntó, ¿qué has aprendido? Ese es tu juicio, no el nuestro. Había mucho amor incondicional en esos brazos y ningún juicio. Solo había belleza, paz y comprensión. Era como una profunda sabiduría. Me animaron a ver mi transformación como algo positivo, alcanzado gracias a esos momentos, no a pesar de ellos. En esos brazos amorosos experimenté un amor incondicional sin juicio. La presencia divina que sentí físicamente sosteniéndome compartió sabiduría profunda. Me dijeron que podía estar enfadado con Dios o hacia mí mismo toda mi vida, y que no pasaría nada, ya que su amor permanecería inmutable. Sin embargo, también me dieron una tercera opción. Ese ser divino, que identifiqué como Dios, me invitó a ejercer mi voluntad en la situación. Aunque fui criado en un hogar cristiano conservador que rezaba que se haga tu voluntad, no la mía, se me comunicó algo diferente. Dios me dijo que mi voluntad era su voluntad, que siempre había deseado que tuviera libre albedrío. Me ofrecieron la opción de devolver a mi hijo, soltándolo y confiando en lugar de cargar con la ira, culpa y confusión que había dentro de mí. Abrazando la paz, el amor y la belleza de esa experiencia, besé a mi hijo, se lo entregué a Dios y lo dejé ir. Señores, moraleja, y es el punto aquí, el sufrimiento es aquí abajo. Ya cuando uno sale de este plano, eso es lo que recibes. Amor, comprensión, paz. Ahí es donde vamos todos, tarde o temprano. Y es muy bonito saber que atrás se queda el sufrimiento, el dolor, los traumas, que todo eso es parte de este plano. Arriba es otra cosa. Este testimonio a mí me fascina. Pero vamos a seguir escuchando. Había crecido pensando que la vida era una prueba, pero en ese amor y esa belleza descubrí que la vida es un regalo. Me dijeron que la vida es un regalo, y cada momento es una oportunidad para elegir cómo reaccionar y qué hacer. Incluso las emociones, si algo me enfada. Qué regalo es poder sentir una emoción. Era el momento de irme a casa. Mis hermanos vinieron a recogerme y literalmente tuvieron que levantarme para colocarme en la silla de ruedas. Nos dirigimos a casa de mi hermano, donde me quedaría un tiempo y donde estaba mi hijo mayor. Aunque él estaba emocionado por mi regreso, yo estaba preocupado por cómo me aceptaría. Siendo el padre fuerte, ahora me encontraba lisiado con una bolsa de colostomía y otras complicaciones, sabía que ya no sería el mismo. Y me seguía preocupando pensando, ¿cómo va a lidiar con esto? ¿Cómo va a aceptarme? Cuando llegamos a casa, mi hijo de 7 años miraba por la ventana mientras mis hermanos me sacaban del coche y me colocaban en la silla de ruedas. Y yo seguía pensando, ¿cómo va a afrontar esto? ¿Cómo va a aceptarme?
y empecé a avanzar. Habían construido una rampa e insistían en que fuera independiente. Tuve que entrar con la silla de ruedas a casa y Spencer, mi hijo de 7 años, salió corriendo por la puerta, vino corriendo hacia mí y me pasó de largo. Y pensé, bueno, eso es todo. Pensé que era demasiado para él verme así y enfrentarse a la nueva realidad. Pensé, ahora esto es demasiado, y él tiene que procesar esto. Continué manejando la silla de ruedas y subiendo la rampa. Al girar la silla de ruedas subiendo por la rampa, miré por encima de mi hombro para ver dónde se había ido mi hijo. Y entonces le oí. Y lo que había hecho era cruzar la calle corriendo, llamó a las puertas de todos los vecinos y empezó a gritar: «¡Salid! ¡Salid! Mi padre ha llegado a casa. Venid a ver a mi padre». Y yo rompí a llorar otra vez mientras él recorría la zona gritando. Y después llegó corriendo y se arrojó sobre mi regazo, casi haciéndome daño porque aún tenía los puntos de la reparación abdominal. Ahora es un hombre adulto. Han pasado 25 años, pero todavía nos reímos de lo que dijo. Papá, aunque no fueras más que un charco de sangre, te seguiría queriendo. La experiencia cercana a la muerte me ha enseñado que lo más importante es la experiencia de vida. No es necesario pasar por un horrible accidente o perder a la mitad de tu familia para darte cuenta de que debes aprovechar al máximo el presente. Hagamos lo mejor de hoy porque tal vez no tengamos un mañana. La vida es un regalo, no una prueba. Y hay unidad. Estamos conectados. Tenemos unidad si nos abrazamos y vemos a los demás de esa manera en lugar de juzgar y dividir. Señores, ya si tú crees en esto o no, es un asunto tuyo. Yo sí creo que Damir está en un lugar mejor, en un lugar de luz, en un lugar donde lo que sufrió en este plano, todo eso en el lugar donde está ahora se transforma en más amor, más paz, más alegría, más armonía y más unidad. Yo sí lo creo, y no solo por el testimonio de este señor, sino por cientos de miles de testimonios que hay ahora mismo en las redes de todo tipo de personas: banqueros, doctores, psicólogos, profesionales, gente que ha pasado por lo mismo. Y bueno, aquí ven que este señor tuvo esta experiencia hace 25 años. Mira cómo él te la transmite. O sea, aquí no estamos hablando una onda, estamos en la era de Acuario, un pelo de 7 colores, los grajos fosforescentes. No, aquí estamos viendo un señor muy comedido, haciéndote una historia de vida muy sensible, muy fuerte, muy real, que es imposible que te esté mintiendo. Así que nada, yo creo que Damir está en un lugar así. Y como te dije en el primer video, creo que reconoce todo lo que hizo su mamá y que se ha convertido en el ángel de la guarda de su madre. Así de simple. ¿Ok? Con este video cierro este episodio para dejar al espíritu de Damir que descanse en paz y para que su mamá también descanse, que ha sido una jornada muy fuerte. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.